Bien, amigos, vamos a referirnos, a ampliar un poquito más acerca de este tema que ayer fue el eje central de la información, lo ocurrido en los predios de la Asamblea y también en la Presidencia de la República. Yo rescato cosas positivas, ¿no? Que el presidente haya optado por abrir las puertas de la presidencia. Eso políticamente es una señal interesante de que no es un hombre alejado de la opinión sobre todo de los jóvenes en este sentido. A mí lo que me inquieta y mucho es que la juventud panameña, en términos generales, había permanecido en una paz ruidosamente silenciosa, ¿no? Y esto trajo como consecuencia que no se les diera a ellos, ni ellos ocuparan su lugar ni lo buscaran. Entonces ahora yo siento que, por ejemplo, en el último proceso electoral, la juventud tuvo un rol muy importante en el desarrollo y en el resultado de las elecciones últimas pasadas, ¿ok? Bueno, yo voy por ahí. Y aquí lo pudimos demostrar con un miembro de esta mesa, Ricardo Lombana. Ex miembro del equipo de Infoanálisis. Sí, pero ahí todavía está en la foto, ¿no? Sí, Ricardo Lombana sacó un 20%, que es envidiable hasta para un partido político. Se ganó al partido de gobierno. Al partido de gobierno se lo ganó, lo duplicó en votos. Yo lo que creo entonces es que ahora no se leyó correctamente por parte de la clase política ese mensaje que mandó la gente joven. No estoy hablando de adolescentes, atención. Esa es la palabra. Gente joven que decidió de una vez y por todas participar en forma activa con su voto, porque yo no pretendo aquí difundir noticias fuera de contexto, las cosas como son, los resultados hablan por sí solos, no quiero especular. Entonces, esa lectura por parte de, sobre todo de los partidos políticos, no fue la correcta, y el mensaje estaba muy claro, era deslumbrante la cosa como se veía venir. En este caso, que los jóvenes hayan salido acá. Yo quiero ser muy prudente en lo que digo y prestar mucho cuidado, porque estos movimientos comienzan así. Oye, nada más vinieron 4 gatos. Bueno, ahora vinieron 8 gatos. No, que después fueron 20 gatos. Y cuando nos damos cuenta tenemos en las calles miles de personas. La advertencia con tiempo. El país está en una situación económica muy delicada. Si nosotros no ponemos un alto y miramos un poquito más, nosotros los ciudadanos miramos un poquito más con detenimiento hacia abajo. Y si el gobierno no tiene a bien tener la capacidad de comprender que hay un enfado social, hay una disconformidad social con el actuar de la clase política y que tiene que cambiarse este tipo de actitud y de prácticas que dicen de lo que es los principios de la Constitución, que dicen muy claramente no habrán fueros ni privilegios, y que los fueros y privilegios existen tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Hay que ponerle un alto a esto, hay que ponerle coto a esto, porque de lo contrario, cuando se van a despertar vamos a tener un problema muy serio. Fíjate, ayer en Chile ocurrió algo que me parece a mí muy delicado. Siempre las concentraciones se daban en el centro de Santiago y lugares circunvecinos. Ayer, por primera vez en la historia de Chile, se fueron a los barrios ricos. En uno de los principales centros comerciales de Chile ocurrió una situación, y también en esos barrios. Yo creo que lo que no hay que hacer es ignorar lo que es el malestar de una población que se siente diezmada por un grupo de 70, 80, 100, 200 mil personas contra un país que tiene 4 millones. Yo lo pongo de esa manera porque llamo a la reflexión acerca de los excesos que hay por parte de una clase política, en algunos casos hasta depredadora, que quiere ver hasta dónde le puede sacar jugo a lo que son los dineros del Estado. Hago ese llamado de atención, porque aquí hay que acabar ya de una vez y por todas con esta reforma, con el montón de privilegios que tienen miembros de la clase política. Tienen mucha gente. Bueno, y algunas otras personas, hombres de negocio, etcétera. Sí, gracias por decirlo. Mira, el país arribó a un golpe de Estado en el 68. Muchos dicen que era por los intereses de los militares, pero el país decidió cambiar, decidió cerrar la Asamblea de Diputados. Es más, que aprueba una constitución, y la nueva constitución se apropia, pone en la facultad legislativa, la traslada al Ejecutivo. Y nadie lloró, porque por la Asamblea de Diputados, por la experiencia que había, Guillermo, nadie botó una lágrima. Y entonces hubo muertos. Sí, pero por la Asamblea nadie lloró. Es lo que, no, estoy dando el golpe, estoy dando el golpe, ¿no? No, estoy hablando. Hubo muertos sí, ahí. Sí, no, y hubo golpes de los militares también, muertos de los militares, de bando y bando hubo.
gente pobre que se produce en contra también. Y la izquierda salió exilada para Panamá, todo el Partido Comunista salió exilado para Chile y para Cuba y para otros lugares. Entonces mucha gente pagó cárcel, muchos panameños pagaron cárcel y dejaron los partidos políticos fuera de ley. Es hasta el 80, del 68 al 80, Panamá vivió sin partidos políticos, Camila, y nadie lloró. Bueno, vivió sin muchas cosas muchas cosas que no voy a tener y no voy a llorar necesariamente. Dice el doctor Pichel, por eso, señor Murga, dice el doctor Pichel, Daniel Pichel. Bueno, pero déjame terminar, Guillermo. Él tiene una respuesta que usted dice, nadie se quejó porque si te quejabas o te exilaban o te mataban, dice Pichel. Bueno, pero también había libertades. Yo conocí a Olimpo Sáez, que aquí llegaba, peleábamos en la universidad y éramos amables adversarios. Aquí hubo mucha gente que hizo oposición y la oposición se hizo en dos lugares, en el Colegio de Abogados y en la Facultad de Derecho de la universidad. Eso fue real. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? En 1980 se legalizan los partidos políticos. El Estado funcionó desde el 72 hasta el 80 con un órgano legislativo que funcionaba en un Consejo Nacional de Legislación que era de a dedo, pero sin Asamblea Nacional. Entonces, así se hacían las leyes y se hicieron buenas leyes. La ley que creó el Código de Trabajo se pudo hacer porque la Asamblea estaba cerrada y se hizo un Código de Trabajo. Se hicieron todas las leyes bancarias que era a favor de la derecha, a favor del sector privado y se prohibió el sindicalismo dentro del sistema bancario panameño. Pero eso se hizo, ¿por qué? Porque la asamblea estaba cerrada. Entonces, ¿está sugiriendo usted que haga alguna réplica? No, estoy... es una realidad. Estoy narrando lo que pasó en Panamá, porque en Panamá a la gente se le olvida estas cosas. No lo vivió, señor, porque hay que ser justo. Y no lo vivió, Camila no lo vivió, y ella no tiene... mucha gente. Sí, y mucha gente lo vivió y no se dio cuenta. No se dio cuenta de que eso pasó en Panamá. Pero es que justamente por eso es la razón por la cual es tan inexplicable lo que estamos viviendo ahora, que tenemos todos estos mecanismos de negociación, de consulta, de diálogo, tarana de los partidos, representación, y no se está haciendo el trabajo. ¿Y la hemos dañado? No, son ausentes. Sí. ¿Cuál es la línea del Partido Panameñista para las reformas? ¿Cuáles son tres cosas que quiere el Partido Panameñista para las reformas? ¿Cuáles son tres cosas que quiere el Partido Cambio Democrático? ¿Cuáles son tres cosas que un partido con tanta historia como el Molirena? O sea, ¿cuáles son tres cosas que quiere cada partido? Nadie me va a saber responder. Le pregunto al presidente del partido y no me va a saber decir. ¿Qué quiere el presidente de las reformas? No sabemos. El presidente dijo que quería reformar el judicial, que quería reformar el ejecutivo, que quería reformar el legislativo. ¿Cómo? Presidente, ¿cuál es su línea? Puede que al final no la sigamos, pero ¿cuál es la visión que usted tiene para el país? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? O sea, no me diga cambiar. Cambiar puede ser para bien y para mal. ¿Cuál es su propuesta, presidente? La de la concertación. No, ese es el problema. No ha habido liderazgo. No ha habido liderazgo por nadie. No, la propuesta del presidente fue la de la concertación. No, la propuesta del presidente es decir, yo voy a escuchar a la concertación. Él la avaló. No. Él la avaló. La avaló. Estoy de acuerdo, pero ¿qué quiere Laurentino Cortizo? Y la aplaudió. Pero ¿qué quiere Laurentino Cortizo de esta Constitución? Esa es la pregunta. Laurentino Cortizo opina que deben ser, no sé, que debe haber 14 provincias o 5 o 1, no sabemos. ¿Por qué no preguntas qué quiere el país? Laurentino Cortizo. Pero es importante. Uno no puede como presidente lanzarse a un proceso y no decir y no por lo menos plantear una dirección, o sea, una hoja de ruta. Nosotros lo que buscamos es un país tal y tal. Abro a consultas cómo llegar ahí. Esa parte no se hizo. Se hizo, no la hizo la concertación, porque en verdad no le competía a la concertación hacerla, para ser justos. No la hizo el presidente, no la están haciendo los partidos políticos. ¿Y la concertación por qué se aventuró a hacer una reforma? Bueno, lo hizo mucha gente, la Cámara de Comercio hizo sus propias propuestas. No, pero la concertación presentó un documento oficial con la reforma constitucional. Bueno, en teoría, según lo que nos dijo Olga Dovaldía en esta mesa, ellos no sabían que le iban a presentar exacta. Ellos la presentaron como una propuesta, como hizo mucha gente, y para ellos fue una sorpresa que el presidente represente. Lo grave de esto, permiso, gente que estuvo ahí. A ver, lo grave de esto
es que como se ha manejado puede convertirse en lo que en inglés se llama un reality show. Ok, de que esto termine en un acto circense con poca seriedad, porque lo primero que yo no puedo comprender hasta ahora es que el Ejecutivo recibe la propuesta, de la concertación, y tal cual le llegó a él sin someterla al criterio del Ejecutivo, esto es del gabinete, la más directamente igualita como estaba a la Asamblea de Diputados, entendiendo el Ejecutivo que la Asamblea de Diputados, la experiencia, olvidémonos, no voy a especular, la experiencia que nos ha demostrado fehacientemente que lo que entra a la Asamblea como la letra A sale como la letra Z. O sea, le van incorporando cosas, algunas impensadas. Que eso no está necesariamente mal. No, el problema es que el Ejecutivo no participó en esto, que creo que políticamente fue una jugada, digamos, entre comillas, hábil. Pero no fue, ¿por qué razón? Porque trasladaba al Legislativo cualquier responsabilidad o irresponsabilidad. El Ejecutivo, para mi juicio, no podía pasar por alto. Fue Poncio Pilatos. Lavarse las manitas. Eso fue. Malo. Poncio Pilato. Y ahora estamos viendo las consecuencias, porque ahora estamos todo el mundo corriendo como gallinas, buscando a alguien que sea la línea. Y como nadie lo fue, es muy difícil una vez que ya se tiraron todas estas ideas. Ahora Camila, según tú, nadie fue. ¿Nadie fue? O sea, ni fue? La concertación fue. Entonces, ¿quién fue? No, Rubén, ¿Quién fue el que hizo las reformas? No, es la pregunta. La propuesta de las reformas, ¿quién las hizo? Fue la concertación la que Bueno, ya, entonces, que paguen el precio. No, pero el precio lo tiene que pagar quien las mandó a la Asamblea. El presidente podría haber dicho, recibo estas 40 propuestas de la concertación, me gustan la 1, la 4, la 10 y la 12. Entonces, la concertación no es el vehículo ideal para hacer una reforma constitucional. Pensemos que sí hicieron un trabajo, Rubén, no se puede negar. Pero la rechifla que han recibido a nivel popular es increíble. Eso lo aceptaron los sectores políticos que fuese la concentración. Ningún partido político dijo, estos señores no tienen por qué meter la cuchara aquí, pero espérese. Lo que yo estoy diciendo aquí, desde mi perspectiva... el FATSE estaba todos los días denunciándolo. Permiso, señor Murgas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo lamento y que tiene que ver con el resultado final de lo que está ahora mismo en la calle es que el Ejecutivo no se dignó siquiera de discutir uno de los puntos propuestos por la concertación. A mí me parece que se desechó, se mal utilizó o al revés, se ignoró totalmente el trabajo hecho por la concertación y que el Ejecutivo, así como lo recibió, así cerradito el sobre, lo pasó a la Asamblea de Diputados. Yo creo que ahí estuvo parte del problema porque no involucraba al Ejecutivo en cualquier tipo de cambio. Yo creo que eso fue el primer fallo. O sea, ¿por qué agarraron la de la concertación y no la de la Cámara de Comercio? Exacto, o la de o ¿por qué no agarraron la de la Cámara de Comercio y la de la concertación? Esos no son los vehículos para reformar una constitución. ¿Y la concertación? ¿La figura de la concertación? Oye, pero si la concertación, a todo lo que tuvimos aquí de la concertación, ninguno se mostró como un experto en derecho constitucional. Y yo no quiero hablar mal de ellos, porque no era el objeto de la concertación, no era ser experto en derecho constitucional. Pero, o sea, lo que yo estoy diciendo es que cada persona tenía derecho a mandar propuestas. Lo tenía la espía, lo tenía los ingenieros arquitectos, lo podía haber hecho Frenadeso, lo podía haber hecho la Cámara de Comercio, lo podría haber hecho el CONEP, lo podría haber hecho APEDE, lo podría haber hecho la concertación como se hizo. Mucha gente, y que al final el presidente trabajara eso. Pero el presidente no es quien para proponerle una reforma al país.